Gracias, Pedro. Evangélicos estudian la invitación a formar parte del diálogo nacional en calidad de testigos. Aún no definen quiénes van a acompañar al pastor Jorge Ulises Rivera en la mesa de diálogo y esperan se les explique cuáles serán sus funciones como testigos. Expresaron además que su compromiso es con la justicia y la paz. Nos reporta Michelle Polanco Alvarado. El pastor Jorge Ulises Rivera, invitado a participar como testigo de la mesa de diálogo, aseguró que su posición como pastor le exige velar por la justicia y la paz, y será precisamente esta la posición que asumirá en el diálogo. La iglesia por sí, como iglesia, no tiene una postura política, ni tampoco debemos dársela. La iglesia está a favor de la justicia, la iglesia está a favor de lo bueno, de lo recto, la iglesia está a favor de la paz. La carta que le enviaron el pasado viernes fue una sorpresa, dijo Rivera, y a pesar de que la misiva fue dirigida a él, se está consultando con las diferentes denominaciones evangélicas la participación o no en el diálogo, así como el nombramiento de los asesores que le acompañarán. A nosotros nos sorprende cuando se da una conferencia de prensa y el nuncio apostólico anuncia que hay 3 cartas para 3 invitados, incluyéndolo a él, la conferencia episcopal y a la iglesia evangélica. ¿Quién fue el de la iniciativa y la idea? A profundidad no sabemos. La carta sí es dirigida a mi persona, trae mi nombre, pero la invitación es para todo un grupo. Nosotros pedimos que nos gustaría saber las reglas del juego y particularmente cuál es el rol del testigo, más bien del titular y los 2 asesores. La comunidad evangélica en Nicaragua representa el 48% de la población, según algunas estimaciones. Más de 100 denominaciones estarán representadas a través del pastor Rivera. Tenemos 105 asociaciones. Están incluidas una universidad, radio, televisión, ministerios, denominaciones e instituciones. De manera que estamos hablando de que en Nicaragua somos aproximadamente entre el 48 y el 50% de la población somos cristianos evangélicos. Estamos hablando de una buena cantidad de miembros que respaldan esta iniciativa. A través de la organización de pastores interdenominacionales a la cual pertenecen los pastores Jorge Ulises Rivera, Roberto Rojas y Antonio Pereira, se realizaron varias actividades de oración por la paz durante la crisis del 2018 que fueron promovidas por medios pro gobierno. Esto les ganó muchas críticas. Sin embargo, aseguran que su único compromiso es con la paz y se comprometen a denunciar aquellas situaciones que la pongan en riesgo. La iglesia está para denunciar todo pecado y toda injusticia. Y creo que nosotros estaremos ahí para aportar en esa dirección. Estaremos ahí y la expectativa que tenemos es que esto aterrice en decisiones que contribuyan a la estabilidad del país. ¿Ustedes estarían denunciando si en esta mesa de diálogo se violen estos principios y esta justicia referida a la Biblia que se estén violentando dentro de la mesa? Por supuesto, vamos a hacerlo saber, porque creo que eso se corresponde con la naturaleza de la iglesia. No podemos callar cuando las cosas no están funcionando bien. Y no es primera vez que la iglesia evangélica participa en diálogos durante la historia de Nicaragua. En los años 80, durante los acuerdos del Zapuá, participaron en los procesos de pacificación y posteriormente, durante la administración de doña Violeta Barrios de Chamorro, también formaron parte de las mesas de diálogo entre el gobierno y la oposición, que en ese entonces era el partido Frente Sandinista. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Aprobación de la hoja de ruta podría llevar el diálogo al fracaso si la Alianza Cívica continúa dando concesiones al gobierno, dice el analista político Edgar Parrales. Valesca Rivera conversó con él y este es su reporte. La aprobada hoja de ruta no da oportunidades a la Alianza Cívica, quienes a juicio del analista político Edgar Parrales no deben ceder en la solicitud de que organismos internacionales sean garantes desde el inicio del diálogo nacional. Hay sectores que dicen que no, que está mejor que se hubiese puesto ya en el contenido de los acuerdos. Otros pensamos que debieron haberse puesto como previos. Es decir, por ejemplo, decirle al gobierno, ¿quieren dialogar? Muy bien, para dialogar requerimos
como precedente del diálogo, ¿verdad? Como unas condiciones previas al diálogo, que los obispos participen como mediadores, que haya garantes internacionales y sean la OEA y la ONU, que se cumpla nuestros reclamos de democratización, justicia y libertad, o sea, liberación de los presos políticos, cese de la represión, guarda de los paramilitares, retorno de los exiliados con garantías, restitución a los medios de información de su libertad de comunicar, devolviéndole a aquellos que les han retenido sus locales, sus oficinas, y devolviendo también los instrumentos o equipos que han robado, ¿verdad? A los medios, y luego pues que retornen también los organismos de derechos humanos internacionales. Yo lo hubiera puesto como previo. El gobierno me dice no, pues no hay diálogo, ¿verdad? Y te aseguro que hubiera aceptado, porque el gobierno está urgido de que haya diálogo, porque el gobierno sabía que ahora el 13 de marzo la Unión Europea le dijo, si no hay diálogo hay sentencia, hay sanciones, y el gobierno norteamericano le aplica las sanciones financieras internacionales y la OEA le aplica la Carta Democrática, y más con la situación interna de crisis que tenemos aquí, el gobierno hubiera cedido, pero ellos lo dejaron pasar y lo ponen ya en el cuerpo de los acuerdos, ¿verdad? Que allí el gobierno tiene más margen de manejo, porque inclusive en el punto 10 de la hoja de ruta dice: la agenda contendrá los temas y puntos principales que las delegaciones propongan y se adopten de consenso en la negociación. ¿Qué tal si ahora viene la Alianza Cívica y proponen que la OEA y la ONU sean garantes y el gobierno le diga que no? Entonces, como no hay consenso, el punto no pasa. Parrales además hace un llamado a los participantes de la mesa de negociación a escuchar a los sectores afectados para no fracasar en el intento de dar solución a la crisis en el país. Porque ahora se dan cuenta, según dijeron, que el 48% de la población es evangélica. ¿Cómo no se dieron cuenta de eso cuando convocaron al primer diálogo, verdad? Ahora, como la Iglesia manifestó públicamente cuál es su posición a favor de la verdad, de la justicia, de los reclamos del pueblo, ya no les conviene que esté la Iglesia Católica sola, ahora la Conferencia Episcopal. Entonces agarran del sector evangélico. Pero ¿qué pasa ahí? En todo este periodo de crisis, los evangélicos han estado calladitos, puertas cerradas, ¿verdad? Sí. Y luego, los pocos que se han manifestado en una forma de congraciarse con el gobierno, de condescender con el gobierno. Entonces uno dice, bueno, y hay otro mitad de testigos que lo que van a hacer un contrapeso. Y si por añadidura nombran a un señor que hasta ahora en el periódico está saliendo quién es, pero nadie sabía quién era, nadie sabía qué piensa, nadie sabía qué actitud tiene ante todo esto. Entonces uno dice, bueno, aquí estamos expuestos a que sea una ficha del gobierno y que prácticamente vayan a mediatizar todo, ¿verdad? Lo mismo están diciendo las presas políticas, están diciendo los campesinos, están diciendo los partidos políticos, están diciendo distintos sectores de la sociedad que no están contentos con la condescendencia que ha ido teniendo la Alianza Cívica con el gobierno. No debieron haberse sometido a esta hoja de ruta así por así, debieron haber sido más consistentes. Si no satisface los reclamos del pueblo, ¿podría la sociedad desconocer lo que se acuerde entre el gobierno y la Alianza Cívica? Es que de hecho el pueblo es el soberano, ¿verdad? Y si el pueblo no está de acuerdo, pues el pueblo va a seguir por lo suyo. El punto estará, el diálogo en esas condiciones de mediatización, ¿dará frutos? ¿Funcionará? Eso es lo que habrá que ver, porque si el pueblo queda descontento, el pueblo va a seguir en lo suyo. Entonces, ¿se resolverá la crisis? Habrá que preguntárselo, ¿verdad? La crisis posiblemente seguirá porque el pueblo no esté contento. Con cámara de Ronald Reyes para Acción 10, Valesca Rivera.